electorales, características y distinciones. Y bien, como dice el título de esta capacitación, vamos a ver y analizar las autoridades electorales que tenemos en nuestro país y sabremos distinguir entre una función que tiene cada una de las partes de estas autoridades electorales. Esta capacitación estará dirigida por el maestro Osiel Arroyo Muñiz, que es licenciado en Derecho por parte de la Universidad del Valle de México, ha sido abogado litigante por más de 7 años, es técnico en comunicación y también tiene una maestría en Derecho por parte de la UNAM. Parte de su experiencia laboral ha sido en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También ha trabajado en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y actualmente trabaja como subdirector de Conservación y Archivo Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Siendo las 5:06 de la tarde del 4 de marzo de 2021, damos inicio a esta capacitación. Sean bienvenidas. Maestro Osiel Arroyo, le cedo la plataforma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Espero que me escuchen bien, porque ahorita tengo problemas con mi internet. Se me acaba de desconectar, puse mis datos. Espero que los datos sean suficientes para que no tenga ningún problema, ninguna interrupción con esta reunión. Pues muchas gracias por la presentación. Vamos a comenzar porque este es un tema un poquito largo y espero que en la siguiente ocasión u oportunidad podamos darle un poquito más de profundidad. Si no, al final me dejan sus dudas y las que podamos resolver, pues sin ningún problema. Y si no, posteriormente en la siguiente sesión. Ya se vienen los comicios electorales y ustedes al pertenecer a un partido político o quieren formar parte de un partido político, a veces no sabemos qué tipo de autoridades tenemos en el país, cuáles son las divisiones que tienen y las facultades específicas. Hay muchas personas que, digamos, por un poco de falta de lectura, piensan que el Instituto Nacional Electoral es quien realiza muchas funciones que realiza el Tribunal Superior de Justicia o el Consejo de la Judicatura o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy vamos a aprender más o menos la distinción entre una autoridad y otra. Vamos a comenzar pues. Por cierto, la presentación de PowerPoint, porque tengo problemas con mi equipo de cómputo, se las voy a pasar a través de los organizadores para que ustedes la tengan disponible y puedan darle una repasadita. Bueno, vamos a comenzar con la autoridad federal autónoma que regula todo lo que tiene que ver con elecciones, con comicios, con reconocimiento de validez de elecciones, ya sean nacionales o locales. Y pues todas estas distinciones que tenemos que tomar en consideración para saber un poquito más de materia electoral básica o elemental. Empezamos por el Instituto Nacional Electoral, el cual, como bien su nombre lo dice, al ser un instituto nacional, cuenta con autonomía plena, cuenta con una facultad de gestión autónoma y está un poco arriba de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué? Porque sus determinaciones, si bien son impugnables, es de las pocas autoridades que tiene esta facultad de multar, de sancionar, es decir, de ser coercitiva hacia otro tipo de autoridades, a diferencia del Poder Ejecutivo, que no puede ser coercitivo contra todas las autoridades que se encuentran. En este caso, la autoridad del Poder Ejecutivo, en este caso la Presidencia, no puede multar al Instituto Nacional Electoral, no puede realizar ciertas facultades porque son organismos autónomos. Los organismos autónomos tienen regulaciones específicas y regulaciones especiales, empezando por la Constitución. Cada vez que nosotros leamos Instituto Nacional de, como en este caso en el instituto en el que yo trabajo, que es el Instituto Nacional de Transparencia, cuenta con un artículo constitucional que lo regula, que lo faculta, que le da vida jurídica y existencia plena. En este caso tenemos el artículo 41 constitucional,
que nos va a permitir o nos da acceso a, con base en las reformas político-electorales, a que se vuelva un Instituto Nacional Electoral, un instituto autónomo. El mismo tiene el carácter de permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento con base en el artículo 41, apartado A. No es necesario que lo revisen ahorita o que abran en una segunda pestaña la Constitución. Eso va a ser para después, además de que el artículo 41 constitucional es larguísimo. Parte de los principios del Instituto Nacional Electoral son los siguientes: la certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y autonomía. Y por supuesto la objetividad. ¿Pero qué significan estas características y principios del Instituto Nacional Electoral? La certeza, inicialmente, significa que todos los contendientes tienen que tener piso parejo, conociendo las reglas que el mismo Instituto Nacional Electoral disponga a través de los acuerdos de pleno o los acuerdos generales que vaya a emitir. La legalidad es actuar en un estricto apego a la normatividad vigente. La imparcialidad, evitar irregularidades, desviaciones o proclividad partidista. La independencia y autonomía, pues en el funcionamiento y la toma de decisiones. No olvidemos que al ser un instituto nacional, cuenta con autonomía de gestión, puede regularse a sí mismo en cuanto a su régimen interior y en cuanto a las facultades o atribuciones que a través de los acuerdos van a generar nuevas direcciones o nuevas unidades para la función que regula el Instituto Nacional Electoral. El siguiente punto es la objetividad, y obliga a que las normas y los mecanismos del instituto y de los procesos electorales deben de estar diseñados para evitar conflictos. ¿Conflictos entre quién? Nos preguntamos. ¿Entre partidos políticos? No. Puede ser entre personas físicas, cualquier ciudadano, ya sea por un conflicto que tengan con el Instituto Nacional Electoral o porque internamente en el partido político, ya aterrizando más el tema abocado a ustedes, porque la persona se le negó el registro, como precandidata en este caso, para obtener la candidatura a un puesto de elección política. Ahí es cuando el INE puede tener intromisión para resolver este tipo de controversias que se susciten entre la ciudadanía y los partidos políticos, o bien como candidaturas independientes y partidos políticos. ¿Cuáles son los objetivos del Instituto Nacional Electoral? Uno es contribuir al desarrollo de la vida democrática en nuestro país, como estandarte y obviamente como autoridad exclusiva, reguladora de los comicios y las cuestiones político-electorales. Últimamente también ha adoptado varios acuerdos y varias reglas en las que se regulan, entre otros temas que son muy especiales, muy específicos, la violencia política por razón de género. Espero, bueno, por lo que veo, la mayoría son mujeres. Bueno, y me da mucho gusto ver a muchas mujeres en este tema. El tercero es integrar el Registro Federal de Electores. El cuarto, asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales, que la verdad es primordial que nosotros conozcamos nuestros derechos político-electorales y sepamos ante quién acudir. Porque en muchas ocasiones escuchamos a los candidatos o a las candidatas y dicen, voy a acudir a la FEPADE, voy a acudir a tal lugar, cuando en muchas ocasiones la autoridad que tiene que tener conocimiento exclusivo de esto para desarrollar y hacer valer y ejercer los derechos político-electorales es el Instituto Nacional Electoral. La siguiente facultad, el siguiente objetivo del INE es garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones, que es por eso que conocemos todos al Instituto Electoral, porque es el único que puede regular las elecciones y otros temas que vamos a ir viendo más adelante. Promocionar el voto, es por ello que el Instituto Nacional Electoral cuenta también con un tiempo de radio y televisión para promocionar la cultura cívica y así la cultura político-electoral a través del voto, a través de la democracia. Y otra facultad que es específica y exclusiva del Instituto Nacional Electoral, que es administrar de manera exclusiva los tiempos de radio y televisión. ¿En favor de quién? Bueno, del Estado, que a través de una interpretación podemos encontrar que el Estado está compuesto por los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo
y el Poder Judicial. Claro, el Poder Judicial cuenta con ciertos tiempos de espacio y televisión, pero quien últimamente ha utilizado más el espectro radioeléctrico para dar a conocer ciertas cosas, pues es el presidente Andrés Manuel. El INE, por eso es que constantemente y a través de denuncias de partidos políticos y o a través de denuncias ciudadanas, ha solicitado y ha suspendido la transmisión de las mañaneras. Incluso al presidente le proporcionó un catálogo de las cosas que puede y no decir para no interferir en el buen uso o en el uso correcto o en el uso normado del espectro radioeléctrico, que bueno, que es la radio y la televisión pública. Hago un paréntesis en este punto y les comento que a veces vemos en Facebook, en Instagram o en diversas redes sociales digitales la utilización de emblemas, isologos o escudos de partidos políticos. El INE ha hecho un esfuerzo también en conjunto con el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral Federal para que ya no se utilicen este tipo de cuestiones, ya que salen fuera del marco jurídico de competencia, de competencia material del instituto, ya que el instituto solamente puede regular la cuestión de los tiempos de radio y televisión que son públicas. Solamente eso se puede hacer, porque la cuestión de la contratación de tiempos de radio y televisión o apariciones en redes sociales digitales ya es un tema que sale un poco fuera del alcance del Instituto Nacional Electoral. Tienen que concurrir cuestiones específicas para que ellos ordenen a través de las unidades técnicas, que en este caso es la unidad técnica de lo contencioso electoral, que bajen ciertos contenidos. ¿Cuáles son parte de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral? En los procesos federales electorales, el registro de los partidos políticos nacionales, no solamente el registro, sino la emisión de las convocatorias en las que van a decir, oye, de tal fecha a tal fecha vas a poder ingresar la solicitud o vas a poner en conocimiento la intención, así se dice, la intención de formar un nuevo partido político a nivel nacional. Por lo que yo te pongo estas fechas y te pongo estas condiciones para que tengas a bien cumplirlas y durante esta periodicidad revisar mes con mes si cumplen con los lineamientos. Bueno, eso es un tema aparte, pero quería que los quiera. Otro punto importante, ustedes que están en el partido político, es que el Instituto Nacional Electoral va a, como parte de sus atribuciones, recibir quejas o denuncias respecto a los derechos de acceso a las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Qué son las prerrogativas? Bueno, mes con mes, el Instituto Nacional Electoral pone a disposición de los partidos políticos una suma de dinero. Si los partidos políticos reciben esa cantidad de dinero o no reciben esa cantidad de dinero o no lo ejercen, el Instituto Nacional Electoral va a revisar esta situación. ¿Para qué? Bueno, para que el partido político tenga finanzas sanas y no se estén desviando o no se estén utilizando recursos que son públicos de manera indebida y fuera de los lineamientos o el objetivo del partido político. Otra que es muy importante es la declaración de validez y otorgamiento de constancias de elecciones de diputados y senadores. Al término de las elecciones, al término de la probable impugnación, o en caso de que existiera impugnación por parte de los candidatos que están contendiendo en la justa electoral, el Instituto Nacional Electoral hace el conteo. Termina el conteo y si no hay impugnación alguna, o habiendo impugnación, regresa la sentencia y dice el Tribunal Electoral, no, es que el conteo de votos estuvo bien hecho y ganó tal candidato o ganó tal candidata. En ese momento el Instituto Nacional Electoral les dice, oye, ven tal fecha para darte tu declaración de validez y otorgamiento de constancia que te acredita en un puesto de elección popular, ya sea como diputado o ya sea como senador. Y lo más importante, que también ya lo incluí en el comentario anterior, el cómputo de las elecciones federales y la organización de las elecciones federales. Disculparán que tome agua, pero está haciendo un calor terrible. Las atribuciones para las elecciones locales y federales.
tenemos que el Instituto Nacional Electoral no solamente organiza los comicios a nivel federal, los puede organizar también a nivel local. Esto es utilizando una facultad especial que es una facultad de atracción. No sé si recuerden que en el año 2009, si mal no recuerdo, hubo muchos conflictos en el estado de Tamaulipas, agravados por la violencia, el narcotráfico y todas estas cuestiones. El Instituto Nacional Electoral empezó a analizar si ellos podían tener intervención al ser un organismo federal en el ámbito local. La Junta Local solicitó la ayuda del Instituto Nacional para que organizara las elecciones. Dio pie a que pudieran tener facultad de atracción, facultad de acción y una competencia extra, porque porque se les admitió esta situación y el Instituto Nacional Electoral tiene que cumplir ciertos requisitos para que pueda tener intervención en las elecciones locales. Si son elecciones locales que son un tanto peligrosas para la Junta Local, interviene el INE. Otra parte de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es la capacitación electoral, así como el diseño de la ortografía electoral y la división de los distritos electorales. El INE va a decir, hay 32 entidades federativas. Entonces, como yo no puedo tener control sobre cada entidad federativa, voy a autorizar la creación de ¿qué? De juntas locales. Las juntas locales son las que pertenecen a cada entidad federativa. Hay una junta local en Morelos, hay una junta local en Yucatán, hay una junta local en la Ciudad de México, y así se suman hasta que sean 32 entidades, hasta que sean 32 juntas locales. Pero dentro de estas juntas locales, es decir, dentro de cada entidad federativa, tiene que haber una subdivisión. A esta subdivisión se le va a llamar distrito electoral. Es por ello que cuando hay votaciones, dicen, es que ganó el candidato del partido X del distrito tal. Ok, de la Ciudad de México. Entonces, ahí podemos revisar a cuál parte pertenece ese distrito electoral, porque bueno, vamos a entenderlo así. Bueno, hagan de cuenta que mis manos están formando a México y el INE está alrededor de todo el país. Posteriormente está la división de los 32 estados y cada estado va a tener una junta local. Dentro de cada junta local, cada entidad federativa, tiene que haber subdivisiones y a estas subdivisiones se les va a llamar distritos electorales. Es por eso que dependiendo del tamaño de la entidad federativa, vamos a tener más o menos distritos electorales. Para que no pensemos que cada entidad federativa pues tiene los mismos distritos. Es por ello que hay, como en el estado de Chihuahua, distritos electorales muy grandes, porque la población es tan pequeña en ciertos municipios que no podrían tener más diputados de los que el mismo Congreso está permitiendo. Otra de las facultades del Instituto Nacional Electoral es la ubicación de casillas y la designación de los funcionarios o funcionarias en las mesas directivas. Cuando digo esto, no sé si ya les ha tocado a ustedes, o seguramente les va a tocar porque estamos en época electoral, que se presente un funcionario o funcionaria del Instituto Nacional Electoral, o bien de la Junta Local, o bien de la Junta Distrital, y les diga, veo aquí a Elizabeth Miranda. Elizabeth Miranda, a usted le corresponde ser parte de la mesa directiva, o la Miranda, ser parte de la mesa directiva para las siguientes elecciones. Esa es parte de las funciones del Instituto Nacional Electoral, la designación de casillas, así como de funcionarios que van a formar parte de estas mesas directivas, en donde, bueno, uno ya va, se presenta y realiza toda la parafernaria electoral de conteo de votos, de decir a la gente, pon tu huella aquí, por favor, dame tu INE, que lo tengo que sellar para que, bueno, ya se vea que ya votaste y demás, y al final, bueno, quedarse hasta el conteo de votos, y esta es parte de las funciones
delegadas que da el Instituto Nacional Electoral a las juntas locales, y las juntas locales pues a su vez lo organizan con la ciudadanía de la entidad federativa. Hay que recordar, y no se los comenté como no me acordé, que el Instituto Nacional Electoral saca los acuerdos de pleno. Estos acuerdos de pleno son guías para las juntas locales, y las juntas locales van a decirle el cómo a los distritos electorales, cómo van a realizar las funciones, o cómo van a limitarse, o cómo van a hacer o no hacer en materia político-electoral. Porque las juntas locales sí tienen ciertas facultades también, pero quien dicta y quien las manda es el Instituto Nacional Electoral, por estar hasta arriba de la pirámide de facultades. Otra de las atribuciones que tiene el INE es la emisión de reglas y lineamientos, en donde, bueno, se va a decir cómo van a ser las votaciones, con qué fechas, cuándo van a recibir las solicitudes de las posibles candidaturas y demás. Otra cuestión muy importante, ustedes que pueden formar parte de algún partido político o desean ser parte de las elecciones como candidatas independientes, es la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Esto nos va a ayudar a nosotros a que, o le ayuda a que al Instituto Nacional Electoral, a que nosotros sepamos a dónde van los recursos con los cuales el partido político está contando, o el candidato independiente, o yo, INE, te voy a dar parte de las prerrogativas, como ya lo habíamos comentado, y posteriormente voy a darle seguimiento, porque quiero saber qué es lo que está pasando, porque recordemos que el financiamiento de los partidos políticos o de las candidaturas independientes proviene de impuestos, proviene del sector público, y bueno, pues es dinero del erario federal o del erario. Otra de las atribuciones, como se os comenté antes, es asumir directamente las funciones de los órganos locales o de las juntas locales, como el ejemplo que les dije de la elección en Tamaulipas, que por la violencia en línea tuvo que intervenir y tuvo que llevar a cabo todo el proceso electoral. Bien, vamos a pasar con el siguiente tema, que es órganos de participación local electoral, OPLE u OPL. Yo prefiero decir OPLE porque, bueno, así no hay tanta confusión. Pero los órganos de participación local electoral, como ya lo habíamos comentado, son la subdivisión del INE a nivel estatal. Por eso es que tenemos 32 OPLES o 32 órganos de participación local electoral. Y estos, al igual que el instituto, pero de manera estatal o local, deben garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y los candidatos, también la preparación de la jornada electoral, verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de encuestas o sondeos en la opinión de la entidad. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? ¿Cómo que los sondeos? Sí, no sé si han visto, seguramente sí, que casi todos los candidatos sacan encuestas o sondeos para ponerse arriba o abajo de las encuestas, de la voluntad de la gente, de la popularidad de la gente. Entonces, el OPLE, cuando recibe una denuncia, tiene que investigar si estas encuestas y o sondeos están cumpliendo con ciertos parámetros de ubicación, de preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las atribuciones de los OPLES es efectuar el escrutinio y cómputos con base en los resultados de las actas de cómputo, de las actas distritales y o municipales, que es el conteo de votos, ya sea el conteo rápido de votos o el conteo normal de votos o el reconteo de votos en caso de impugnación. Y también declarar la validez o la invalidez de las elecciones, así como el otorgamiento de las constancias a los diputados o diputadas de manera local y o al gobernador. Si alguien tiene una duda, puede levantar la mano. ¿No hay alguna duda todavía? Bueno,
Después pasamos a las autoridades electorales no administrativas, sino a las autoridades electorales judiciales. En materia federal vamos a tener al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, teniendo como máxima figura a la Sala Superior. Vamos a equipararlo así, es como la Suprema Corte de Justicia, pero en materia electoral. Y es el último tribunal al que puede acudir la ciudadanía, los candidatos o los partidos políticos. Es el último. Pero un poquito antes vamos a tener 7 salas regionales y una sala regional especializada en materia de radio y televisión. ¿Estos de qué se van a encargar? Bueno, tienen que resolver las controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de quien acuda a solicitarlo. La ciudadanía en general, pero bueno, casi siempre tenemos que son los partidos políticos quienes impugnan más. Les voy a poner un ejemplo. Esperemos que la siguiente sesión pueda hablarles un poquito de los recursos que se pueden presentar en materia político-electoral. Supongamos que el partido, sin decir nombres, el partido de color verde saca un spot en radio o televisión. Y ese spot contiene una serie de frases que tratan de denostar o tratan de marginar o tratan de dañar la imagen de una candidata. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La persona va a denunciar el spot inicialmente ante el Instituto Nacional Electoral, quien tiene la facultad exclusiva de solicitar a través de apercibimientos y a través de una orden administrativa y después de analizar el spot como medida cautelar, que se baje o que se quite. ¿Por qué? Porque si a consideración de la unidad técnica de lo contencioso electoral se da cuenta que en efecto el contenido del spot puede vulnerar los derechos político-electorales y o está vulnerando los derechos político-electorales de la persona o de la candidata, se tiene que bajar inmediatamente de manera cautelar. Después de esto, ¿qué va a suceder? Van a darle vista al tribunal, a la sala regional especializada perteneciente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en un lapso de 72 horas tiene que emitir una resolución que va a pasar o cómo va a suceder este procedimiento. Qué bueno que ya se conectaron más, que se están conectando más. Este punto es muy importante porque el INE no solamente organiza elecciones, el INE como autoridad administrativa electoral también tiene la dualidad de las elecciones, hacer valer los derechos político-electorales, pero también hace las veces de autoridad investigadora. ¿Cómo es esto? Llega la candidata del partido morado denunciando un spot del partido naranja, diciendo que están ejerciendo violencia política por razón de género. Por algunas de las situaciones, sin entrar en temas específicos ni en ejemplos bizarros o que puedan escucharse absurdos, y el INE va a recibir la denuncia. A través de la UTSE van a suspender la emisión o transmisión en medios públicos, radio y o televisión, de ese contenido. Posteriormente, el INE va a fijar una fecha de audiencia en la que le va a solicitar de manera tripartita a la televisora o a la radiodifusora, a la denunciante y al denunciado que pues manifiesten lo que su derecho convenga. Se va a realizar una audiencia en el INE, sí, en la Junta Local o en el Instituto Nacional Electoral y posteriormente ese expediente lo van a poner a disposición de la sala regional especializada o de la sala o de la sala regional que corresponda según la entidad federativa. Pero como estamos hablando de radio y televisión, es la sala regional especializada. Bien, continúo. Y a su vez, la sala regional especializada tiene 72 horas para emitir una sentencia respecto a ese tema específico. Si las partes o una de las partes está inconforme, la puede impugnar ante quién? Ante la sala superior, que como les comenté es como si fuese la Suprema Corte de Justicia en materia electoral y es la última instancia, la última autoridad que va a conocer de impugnación.
Faltan 6 minutitos antes de la cuestión de las preguntas y respuestas. Y no quisiera dejar de lado algo que es muy, 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 muy importante. El catálogo especial de delitos electorales con que ya contamos y que única y específicamente lo va a llevar la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, o bien como la conocemos como FEPADE. No confundamos a la FEPADE con el INE. Si bien es cierto, el INE, como les comenté, tiene facultades de investigación, no así tiene facultades en materia penal, porque son competencias distintas. Sí son órganos electorales, son autoridades electorales administrativas, pero cada una tiene una competencia específica. La FEPADE es en donde nosotros vamos a acudir si concurren o consideramos que concurrieron ciertos elementos o ciertos tipos de delitos de la ley específica. No sé si recuerden algunos de los comerciales cuando en época electoral pues llegaba la gente y decía, oye, ¿me puedes firmar aquí? Es que es una encuesta cuando hacen trabajo de campo en las cuestiones de partidos políticos. Oye, vengo a que me firmes una encuesta para ver si esta persona podría hacer un mejor trabajo que esta otra persona del otro partido político. Ah, sí, la gente firma y posteriormente sucedía que pedían el INE, lo cual, bueno, pues es un delito y a veces no devolvían la identificación porque, bueno, porque ya sabemos que se puede utilizar para muchas cosas, en este caso para hacer un mal uso de la identidad de la persona y posteriormente, pues bueno, votar por algún candidato o candidata en particular. Es por ello que se crea la FEPADE y la FEPADE va a conocer de delitos única y exclusivamente en materia electoral. No se nos olvide y no vayamos a confundir que el INE tiene sus atribuciones, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial tiene sus atribuciones y la FEPADE tiene sus atribuciones. Y tal vez les surja esta duda y piensen, ok, si el INE hace las veces de autoridad investigadora y posteriormente tiene un tribunal especial, la FEPADE investiga delitos, pero la FEPADE tiene un tribunal especial en materia de delitos electorales, no. En este caso, la FEPADE lo va a turnar al juez competente, ya bien sea en materia local o en materia federal. La FEPADE es la única que va a conocer respecto a delitos electorales, ya sean locales o federales. Eso sí, puede presentarse directamente ante la FEPADE o ante cualquier ministerio público para que a su vez lo remita con un desglose a esta fiscalía especializada.